Mis amigos, mis hermanos, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Es un tiempo valioso. Valioso porque es la vida en la cual el Señor nos permite estar. El Señor les bendiga y les guarde. Compartimos la palabra. Este es su programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo esperándole, con los brazos abiertos a usted y a mí, para darnos bendición, vida y vida en abundancia. El tema a compartir de la Escritura para con usted es algo importante. Cómo Dios se compadece de nosotros. Se compadece de tal manera que nos mira y nos ayuda, nos levanta, nos da ánimo y sobre todo nos da la fortaleza que necesitamos para vivir una vida recta delante de Él. Pero el Señor en su palabra nos enseña lo siguiente. En Salmo 103 compartimos lo siguiente. Y dice, verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, dice la Escritura, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mi amigo, mi hermano, la misericordia de Dios es gratuita. Es para todos aquellos que buscamos de Él, que tememos a su nombre y que tememos a su palabra y que la atesoramos en el corazón. Él se compadece de los que le temen, porque se acuerda que nosotros somos hechos del polvo. Ciertamente en los tiempos de que fue creado el hombre. Pero ahora, mi amigo, mi hermano, no nos quedamos en el polvo. Somos renacidos a una nueva esperanza por el poder de su palabra, de agua y de espíritu. Y venimos a ser hijos de Dios, hechos de acuerdo a su imagen y semejanza, y nos dio de su Espíritu Santo. Esa es la grande compasión que tiene Dios para con nosotros. De tal manera que ha compartido no solamente las buenas nuevas de salvación, no solamente nos ha dado la vida en abundancia que necesitamos en esta vida, pero nos ha dado la vida eterna y sobre todo su Santo Espíritu. Porque Él no va a estar enojado para siempre con el ser humano, porque no va a contender para siempre con el espíritu del hombre que puso en Él, porque Él se acuerda de nuestra condición. Mi amigo, mi hermano, esa compasión es el sentir de Dios movido a misericordia cuando ve al hombre sumido en la pena, en la amargura, en la desolación. Y entonces Él se compadece y viene y le busca. Y está esperando que el hombre voltee a esa ayuda, a ese refugio, a esa fortaleza. Porque Dios es la fortaleza de los siglos. En Él tenemos la luz,
En Él la alegría y el gozo de sabernos que tenemos a un Dios poderoso que fortalece, que ayuda en los tiempos difíciles. Mi amigo, mi hermano, todo ser humano pasamos por tiempos difíciles. Sin embargo, no estamos solos. Dios está esperándonos. El problema que tenemos es que no nos apercibimos que no estamos solos. Ahí está el Señor, esperando que volteemos y roguemos de todo corazón que venga a nuestra vida, que transforme nuestra forma de vivir, que venga y nos limpie de todo pecado, porque Él se compadece de aquellos que le temen. Hay una porción de la Escritura cuando Cristo caminaba y vio a una viuda que estaba atribulada, que estaba sola. Su esposo había muerto y el único hijo que tenía también. Y lo llevaba en camino para darle sepultura. Y vamos a compartir esa palabra del Señor, porque esto nos enseña que el Señor es compasivo. Y dice en el Evangelio según San Lucas, en el verso 11 del capítulo 7 en adelante. Dice, aconteció, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando Cristo viene a nuestra vida y hace lo que nosotros estamos deseando en nuestro corazón, cuando Él transforma, cuando Él edifica nuestra vida, podemos testificar a los que están alrededor de nosotros y decir las maravillas y los prodigios que Dios tiene para con sus hijos. Y entonces la fama de Dios se extiende alrededor de nosotros. Él se compadeció de esta mujer que era viuda y que tenía su único hijo y lo iba a sepultar. Y lloraba amargamente, sola. Ciertamente una multitud la acompañaba, pero estaba sola. En su corazón no tenía lo que más quería. No tenía a su esposo, no tenía a su hijo. La palabra del Señor nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo esto yo no te dejaré. Yo te sustentaré, te sostendré
con la diestra de mi justicia. Eso es el Señor. ¿Por qué? Porque Él se compadece de nosotros. Se acuerda que tenemos una condición en la cual no hay alegría, solamente llanto o tristeza. Y hay dos formas de llorar en el hombre. Lejos del Señor, donde no hay consuelo, o cerca del Señor, donde tenemos la ayuda, el consuelo. ¿De quién hemos de atemorizarnos si tenemos a Cristo? Usted y yo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. ¿Lo crea usted esta palabra que salió de su boca? ¿O no lo crea? La palabra se cumple. Lo crea yo o no lo crea, la palabra se cumple. Porque toda palabra que salió de la boca del Señor es la que nos da vida. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo vio a esa mujer, le dijo, no llores. Y su llanto cesó cuando le dijo a su hijo, a ti te digo, levántate. Y el muchacho se levantó. Porque fue palabra que salió de la boca del Señor. Y la boca del Señor ha hablado en estos tiempos a través de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo habla a nuestras vidas, nos dice, levántate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará la luz de Cristo. Esa es la vida. Esa es la bondad y la benignidad del Señor, que se compadece de nosotros, porque sin Él estamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa es la bondad de Dios para con nosotros, que estando nosotros perdidos, sin poder cumplir los mandamientos escritos en la ley, nos dio a su Hijo amado, el único, el primero, el postrero, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, que viene a nuestra vida para salvarnos de la ira venidera, para limpiarnos de nuestros pecados, para purificar los corazones y el espíritu y darle descanso al alma y prosperarla. Porque la palabra del Señor, cuando llega a nosotros, prospera nuestra alma y nos da vida, nos da salud, nos da contentamiento, nos ayuda a entender que nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Cristo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante del Señor todas vuestras peticiones. Es lo que dice la Escritura, que es inspirada a través del Espíritu Santo de Dios y que se revela al hombre, que nos hace entender que el afán y la ansiedad pueden ser quitadas. Las cargas de opresión, las cadenas del pecado pueden ser quitadas y rotas por el poder de una palabra que salió de su boca. Porque el Señor siempre dice, yo quiero que donde yo estoy, también vosotros estén.
Y el Señor está en el camino de santidad. Y nosotros debemos estar en el camino de santidad. No porque seamos nosotros los mejores. No porque seamos nosotros los más importantes. No, dice la Escritura que de lo vil y lo necio tomó el Señor para avergonzar a lo que se dice que es sabio. Pero eso vil y eso necio lo transformó y lo hizo sentar a la mesa en los lugares celestiales donde está Cristo. Ciertamente, cuando estamos sin Cristo, somos viles, somos pecadores. Pero cuando venimos a Él, Él nos limpia de todo pecado. La sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Él es nuestra paz. Él es el que nos hizo renacer a una esperanza viva. Y dice la Escritura que el Señor se compadeció de ella y volvió a la vida al joven. ¿Por qué? Por compasión. Sin embargo, si no nos arrepentimos, esa compasión no va a venir. Si no nos humillamos, esa compasión no va a venir. Si no reconocemos que tenemos que cambiar todo aquello que no edifica y desecharlo, la ira, la contienda, la maledicencia, fornicaciones, adulterio. Si no aceptamos que esto no edifica y lo desechamos, difícilmente el Señor vendrá a la vida del hombre. Dice lo siguiente en libro de Romanos, capítulo 9, y leemos lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, mi amigo, mi hermano, roguemos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino, y pasaba Cristo por ahí, y gritaba de todo corazón y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba a su alrededor, que lo oía gritar, lo callaba y le decía, cállate, no molestes al maestro. Pero él, con más fuerza en su corazón, gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús lo llamó. Y entonces vinieron por él y le dijeron, el maestro te llama. Y dejó su capa y fue ciego y se postró delante del Señor. Y Cristo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Una pregunta como que era una pregunta que estaba de sobra. ¿Qué quieres que te haga? Sin embargo, Bartimeo no le dijo, ¿pues que no ves que estoy ciego? No, Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. Y entonces recobró la vista. Dios le dio la vista al ciego Bartimeo. Y aquel se levantó y gozoso contaba las maravillas del Señor. Cristo, en esta hora,
hace un llamado a nuestra vida. Si realmente nosotros hemos clamado a Él, Él nos va a llamar y nos va a preguntar, ¿qué quieres que te haga? Y usted en oración y ruego, usted va a pedir y va a poner las peticiones delante de Él. Y Él va a tener misericordia y Él va a hacer. Porque para eso vino el Señor, para hacer misericordia. Porque para eso vino, a enseñarnos misericordia. Porque para eso vino, para darnos libertad a los que estamos cautivos. Porque para eso vino Cristo, a dar su vida para perdón de pecados. Porque para eso vino Cristo, para alumbrar nuestro entendimiento y para darnos una oportunidad de caminar por esa senda, por ese camino. ¿Para qué? Para que tengamos todo aquello que anhela el corazón en la voluntad de Dios. Y entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos a Él, que se compadece de nuestras debilidades, que se acuerda que tenemos lucha, pero no contra carne ni contra sangre, sino contra el enemigo de nuestras almas. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, dice lo siguiente: Por tanto, dice la Escritura, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que Dios quiere que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sepamos que tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El Hijo de Dios, que se sentó a la diestra del Padre y que intercede por usted y por mí. Y que cuando clamamos a Él, Él escucha y nos dice: heme aquí, heme aquí. Sus oídos están atentos, dice la Escritura, a la voz y la súplica de los que le temen. Sus ojos están sobre los justos. ¿Cuáles? Los que Él justificó. Sus ojos están atentos a aquellos que buscan que su Santo Espíritu los guíe en toda verdad y en toda justicia. Eso es nuestro Dios, el que nos da vida, el que nos los da en abundancia. Sí, porque eso es lo que el Señor quiere. Una promesa que Él nos dio de entrar a su reposo en el camino de Cristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a 1 Pedro capítulo 3 y leamos lo siguiente. Es la buena conciencia que tenemos que tener delante del Señor. Dice lo siguiente: finalmente, capítulo 3, verso 8, sed todos de un mismo sentir. Ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que, por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Cuando nosotros recibimos el llamado de Cristo, cuando nosotros escuchamos la palabra del Evangelio predicada, es un llamado de Cristo. Entonces recibimos bendición. Dice, ¿por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrenen su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Dice lo siguiente, porque los ojos del Señor están sobre los justos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ese es nuestro Dios. Tenemos nosotros que estar atentos, nuestros oídos a su llamado. Y este tiempo, esta hora, es un llamado a su corazón para que venga a Cristo arrepentido, para que entienda que en Él hay perdón de pecados, para que nosotros entendamos que en Él hay salvación, gozo, paz, una misericordia incalculable. Pero tenemos nosotros que refrenar nuestra lengua del mal y nuestra boca de hablar engaño. Tenemos que dejar los caminos que tanto nos gustan deleitosos en pecado y venir al camino de Cristo, porque Él es la vida, Él es la salvación de nuestra alma. En Él hay la misericordia y en Él hay esa compasión que tanto necesitamos. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en salvación, Cristo está haciendo lo necesario para edificar la vida del que le busca, del que con gran corazón humillado viene y le busca. Dios le bendiga y le guarde. Amén.